nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Ya vamos. En realidad para que empecemos. Yo voy a leer la pregunta despacito, ¿ya? Ya. Ya, presidente, voy a dar lectura a los documentos llegados para la cuenta de hoy día en la tarde. Bueno, la Biblioteca del Congreso Nacional, de acuerdo a lo solicitado por esta comisión, emitió 2 informes, en los cuales se les han mandado a ustedes también por su conocimiento a WhatsApp y también al correo. Uno de documentos, brecha de cumplimiento tributario, evidencia para Chile y comparación con países de la OCDE. Y el otro, Chile, gasto tributario de Chile 2025. Si también puesto interno requiere tener la información, te la mandamos. Bueno, respecto a los que han pedido audiencia. Primero, vamos a confirmar que el ministro del Trabajo confirma para el próximo miércoles, presidente, la sesión que ha sido invitado a las 10:30. Luego, también ha pedido audiencia el diputado don Juan Morales Valenzuela para recibir a la Mesa Nacional del Desarrollo y Capital Humano de la Alianza Mujeres en la Capacitación de la Red de Derechos Humanos, los fiscalizadores de Servicio de Impuestos Internos y la Sociedad de Productores Fonográficos y Videográficos. Esas son las últimas audiencias solicitadas, presidente. Y luego entonces ya dijimos que el ministro ya confirmó y entonces están ya todas las presentaciones, presidente, y el diputado don Daniel Manusteri ha hecho llegar recién un poquito rato las preguntas que en la mañana quedaron pendientes y pide que se remitan al ministro. Las vamos a entonces a reenviar, presidente, y eso sería el tema de la cuenta por ahora mismo. Muchas gracias, secretaria. Sí, por favor, hagámosle llegar las preguntas. Yo no creo que sea necesario tomar un acuerdo para eso. O sea, que se remitan las preguntas del diputado Manucheri al ministro. ¿Ya? Así que se le remitan. En la mañana hubo dos estaba revisando la cuenta de la mañana, discúlpenme. Es que yo quería tomar un acuerdo por lo siguiente. ¿Quiere hablar en varios, diputado Bianchi? Sí, por favor, adelante. Gracias, estimado presidente. Saludar a quienes están hoy aquí en la Comisión de Hacienda, al director del Servicio de Impuestos Internos y demás invitados. Yo quiero pedir a esta comisión, presidente, que podamos hacer llegar, por su intermedio, al director del Servicio de Impuestos Internos un oficio. Hay un hecho que, de ser cierto, reviste una gravedad tremendamente significativa. Voy a poner un ejemplo que ojalá algo tan grave como esto no esté ocurriendo en el resto de las demás regiones. Pero en el caso de Magallanes, que es la región que represento, se ha conocido de situaciones que son derechamente inaceptables. Hay antecedentes serios de dobles cobros y errores de cálculo por parte del Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería que están golpeando injustamente a las pymes. Me explico. No es un problema administrativo menor. Estamos hablando de personas que han sido embargadas, agobiadas económicamente por las deudas, en muchos casos simplemente que no corresponden. Y frente a esto, actúe, y quiero hacer 3 preguntas en este oficio, presidente. Primero, que el Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería nos informe detalladamente si han detectado y corregido cobros duplicados. Segundo, a la Tesorería informe por qué ha estado cobrando y embargando sobre montos irreales, lo que no solo es injusto, sino que puede ser derechamente, de una enorme ilegalidad. Tercero, que se suspendan ya todas las acciones de cobro hasta que cada contribuyente tenga claridad sobre cuánto debe realmente con cálculos
bien hechos. Y cuarto, que se levanten de inmediato los embargos que hoy afectan a personas que han soportado durante años esta situación basada en información que al parecer sería errónea. Y voy a poner un ejemplo que no sé si lo tengo por acá que me llega, porque ¿de qué se trata esto, presidente? Del doble cobro. Es la duplicidad. Se descubrió cuando en marzo del 2026 se consultó el libro de ventas del Servicio de Impuestos Internos de Punta Arenas, donde se informó ventas en el código 39, boletas electrónicas y código 48, pagos electrónicos. Allí el servicio detectó que había duplicidad. Yo no sé si, por su intermedio, presidente, el director del Servicio de Impuestos Internos aquí presente está en conocimiento de lo que yo acabo de señalar. Pido se oficie esto que acabo de solicitar, a la brevedad posible se nos responda, porque me entero de una suma importante, estimado director, de bienes que están siendo embargados, con cobros que son o serían ilegales. O sea, el daño es enorme el que se le está provocando a pymes, a emprendedores que tienen duplicada su deuda en la Tesorería General de la República. Voy terminando con esto. Mire, yo hace semanitas atrás le decía acá a los colegas y denuncié que en materia de deuda de impuestos, más o menos llega esto al orden de los 5.000 millones de dólares. Cuando le preguntamos al ministro Quirós sobre esta situación, cómo se puede lograr ampliar los plazos, mejorar las condiciones para que el Estado pueda volver a percibir esos 5.000 millones de dólares, dice que no es así, que allí hay situaciones donde finalmente no son esos 5.000 millones, que gran parte de eso son intereses. Y es verdad, la tesorería cobra 18% de interés, ¿no? Una pyme gana del orden del 8 al 14%. Por lo tanto, son intereses que superan con creces las utilidades que una pyme puede tener. Entonces, quiero pedirle con urgencia, presidente, en carácter de urgente, se haga la paralización inmediata, estando aquí el director del Servicio de Impuestos Internos, de lo que ha estado procediendo la Tesorería General de la República con descuento con respecto a los remates, mientras no se tenga claridad cuál es la situación y a qué obedecen estos dobles cobros. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Si le parece a la comisión que podamos oficiar. Acordado. Estimado, en la mañana se dio cuenta de dos oficios, respuesta del Servicio de Impuestos Internos. El primero, relacionado con tratar temas, el recálculo de avalúos fiscales, ¿ya? Y se ofrecen algunas fechas para poder hacer una reunión con el director. Y el otro dice relación con la ley de cumplimiento tributario y la situación de algunos pescadores, ¿ya? Yo quería proponerles que en el caso de la primera, el diputado mandatara al diputado Carlos Bianchi que pudiera fijar usted junto con el director de Impuestos Internos la fecha en que pudiéramos proponerle a usted a la Secretaría para poder reunirnos. Ahí la Secretaría le informa porque dan tres alternativas, digamos, de fecha, ¿ah? Son respuestas que dio el Servicio de Impuestos Internos relativas a los avalúos. Ya, entonces es un tema que usted lo ha planteado varias veces, entonces hay que usted a lo mejor converse para ver cuándo se puede hacer. Y lo mismo respecto al tema de los pescadores, ver la posibilidad de que el diputado Brito también se pueda poner de acuerdo con el director para buscar una fecha para que podamos recibirlo, ahí que lo conversen con la Secretaría. No sé si les parece, ¿ya? Como que han mandatado dos personas de la comisión para que... No, claro, no sé si son sintientes, pero para que le demos curso a eso. ¿Le parece? Ya. Lo otro, estimados, es que, de acuerdo a la urgencia que tiene el proyecto de reconstrucción nacional, yo estoy obligado a darle una tramitación ágil, dado que, como ustedes ya saben, la sala determinó que el proyecto de ley vaya a otras dos comisiones. Ya, de hecho, el diputado Brito en la mañana fue muy claro en que esto se tenía que hacer sucesivamente, ¿ya? Entonces,
nosotros tenemos que realizar la votación esta semana y para eso yo quería pedirle el acuerdo a esta comisión para poder hacer una citación para el día jueves en la mañana en Santiago para poder votar este proyecto. ¿Ya? Pues sería el jueves en la mañana en Santiago. Entonces, hay de más o menos, de 10 a 12, 10 a 1 máximo, ¿ya? Que tendría que ser en Santiago. ¿De diputado Boris Barrero? Bueno, yo no estoy de acuerdo en que se cite a votar, presidente, si es que todavía no queda claro, no quedan claras todas las dudas que se levantaron en la comisión técnica y tampoco si es que escuchamos a todos los actores que están involucrados en este tema. Por lo tanto, si el jueves no hay urgencia, o sea, no hay obligación de sesionar el jueves, por lo tanto, yo espero que si va a citar el jueves, daría el acuerdo para audiencias y también para que la comisión técnica siga funcionando hasta que se aclaren todas las dudas que han sido planteadas. Si no, no estamos en disposición de votar en general, presidente. A ver, diputado Barrera, el acuerdo que estoy solicitando solamente para poder hacer una citación en Santiago el día jueves. Nada más que eso. No, la idea mía es poder votarlo. Entonces, eso es que yo puedo citar para votar en general. Ahora, eso yo lo puedo hacer acá o lo puedo hacer en Santiago. Entonces, lo que le estoy diciendo a la comisión es si lo votamos en la ciudad de, si nos reunimos en la ciudad de Santiago. Diputado Carlos Bianchi. Ahora sí, ya. Bien, presidente, mire, las dos personas que me representan en la comisión, lo que me han informado es que no se ha recogido nada de lo que se ha propuesto. Lo que me han dicho es que por parte del Ejecutivo no ha habido, por lo menos en lo sustancial, lo que tiene que ver la rebaja tributaria, lo que tiene que ver con dos o tres temas que nosotros hemos puesto como temas relevantes, ¿no? La invariabilidad y otros dos temas más, no se recogieron. Entonces yo esperaría a lo menos tener por parte del Ejecutivo un ánimo de voluntad que vea si en lo sustancial, no en el resto de los otros artículos que yo sé que ahí algo se puede hacer, pero en el corazón de esta reforma, a lo menos tener la posibilidad de encontrar algún diálogo. Esa es una cosa, presidente. Lo segundo, yo tampoco doy la unanimidad con respecto a tener que votar el día jueves. Yo preferiría, como usted bien lo dice, escuchemos el jueves las más de las instituciones que vengan a exponer y, por último, el día lunes, qué problema había que enfrentemos si esto puede votarse en sala el día martes o el día miércoles. Además va a pasar por otras dos comisiones más. Entonces, a mí me parece que al día lunes, presidente, en nada afectaría el ritmo que se le quiere dar dado la urgencia que ha puesto el Ejecutivo. Pero terminemos de escuchar a todas las instituciones, organizaciones y profesionales de economía que nos han solicitado poder hacer una presentación dada la magnitud de lo que significa esta reforma, presidente. Gracias, diputado Bianchi. A ver, yo tengo la facultad de poder citar a comisión, ¿ya? Lo que estoy pidiendo solamente acá es la posibilidad de hacerlo en Santiago. Entonces voy a tomar el acuerdo, si están de acuerdo que citemos el día jueves en Santiago. Sí. Presidente, teniendo muy claro las potestades que tiene usted y aquí no las queremos modificar, pero sí es importante para nosotros que se avance en cumplimiento de los acuerdos que se han alcanzado. Acá particularmente he propuesto y he solicitado escuchar a la OCDE, al FMI. Las pymes no pueden quedar ausentes de este debate, excluyeron en el trámite del proyecto de estabilización de los combustibles y a las medianas empresas se le aumentó la base imponible. En consecuencia, para no cometer errores, solicito que la votación sea solo después de escuchar a representantes de las pymes, lo que
a todas luces permitiría el día viernes y no el día jueves de esta semana. Es muy importante además que la mesa técnica a la cual nuestros equipos le han puesto trabajo sean respondidas las solicitudes de información. Yo acá las tengo numeradas, son alrededor de 11 solicitudes que se han planteado y de las cuales no hay información. En consecuencia, a apurarse a tomar una decisión en la votación en general sin la respuesta mínima a las preguntas que se han planteado los órganos que hemos constituido de buena fe con el gobierno, nos parece que rompería con el trato que se ha tenido en esta comisión de acoger los planteamientos cuando estos se dan en el marco del respeto, el reglamento y entendiendo que los tiempos bien los marca el Ejecutivo, lo que no le impide escuchar a quienes van a verse afectados por las consecuencias que el Ejecutivo está adoptando y promoviendo en esta materia. Muchas gracias, diputado. La diputada Iracy Hasler. Gracias, presidente. Un gusto saludarlos a todos y todas. Yo quisiera poner el énfasis, presidente, respecto de la discusión en que antes de votar la idea de legislar se puedan responder justamente las 23 observaciones que se hicieron al informe financiero. Estas han sido presentadas en la mesa técnica, pero no han tenido respuesta y por tanto es fundamental antes de que se tome una decisión política en la votación, que a lo menos se puedan despejar aquellos elementos sobre estimaciones, sobre cómo se está haciendo la proyección respecto del crecimiento, sobre las inconsistencias que hay entre una tabla y otra al interior del propio informe financiero, entre otras. Entonces, presidente, solicitar que eso se pueda realizar antes de que se llegue a la votación en general, porque es clave que busquemos ponernos de acuerdo en los números o al menos que el Ejecutivo busque dar explicaciones respecto de por qué se están realizando lo que muchos economistas han señalado que son sobreestimaciones respecto de un posible efecto de crecimiento en la recaudación. Y por tanto eso es fundamental que pueda despejarse antes de llegar a distintas votaciones y en ello solicitar a través suyo, presidente, que pueda dialogarse con el Ejecutivo para que se pongan los números sobre la mesa, que esto no sea solo apurar un debate, sino que podamos llegar a mínimos consensos en términos de la discusión económica. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Diputado Fernando Ugarte. Presidente, buenas tardes, comisión. Solo recordarles que el mismo acuerdo que teníamos en la comisión eran 2 invitados por cada diputado. Habíamos dejado también de lado que aquellas que eran instituciones, como la OCDE, por ejemplo, quedaban entendidas como parte de la comisión. Esa era parte del acuerdo que habíamos tenido. A mí me encantaría y voy a respetar esto, pero por otra parte voy a hacer memoria cuando hubo la discusión del FES, de Fondo de Educación Superior, que muchos puntos económicos no fueron contestados. Y es algo que quedó en la pendiente y que finalmente se votó y justamente en esa época el Ejecutivo hizo la fuerza para que se votara. Recordemos eso. Yo creo que aquí tenemos incluso como el quien estaba de presidente de la Comisión de Hacienda, por su intermedio presidente, pero el diputado Herrera era el presidente cuando se basó esta aplanadora en la discusión de FES. Entonces, vamos al punto de, insisto, recordar que quedamos en un acuerdo que eran 2 invitados, que aquellos que correspondían a instituciones se entendían como parte de la comisión, y no extendamos más. Tenemos por delante, si no me equivoco, 16 horas de comisión. Hagamos primero nuestros esfuerzos, pongámonos la meta de tratar de votar el día jueves y avancemos. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ugarte. Diputado Diego Chalper. Gracias, presidente. Mire, sumarme a lo que ha dicho el diputado que me ha antecedido, yo creo que la disposición a escuchar está. Además, después, cuando veamos algunos temas en particular, yo creo que no va a haber ninguna duda de que quizás valdría la pena convocar algunas personas que, como lo autoriza el reglamento, puedan específicamente referirse a alguno de los puntos. Pero yo creo, presidente, que es muy importante captar que aquí cada semana que pasa, sin que se envíen señales concretas a la economía de un cambio de rumbo, de una reactivación, bueno, eso tiene consecuencias. Entonces, habemos algunos aquí que creemos que este proyecto, ojalá lo antes posible, envíe señales para que se tomen decisiones económicas que le permitan la reactivación al país. Yo a mí de repente me llama la atención, porque si usted se plantea en contra en general, llama la atención que usted pida más información. ¿Significa eso que en algún minuto usted se podría abrir a votar a favor en general? ¿O más bien quiere más información para seguir dilatando la conversación? Entonces, yo creo, presidente, que la voluntad ha estado, así que yo al menos respaldo completamente los pasos que usted ha dado y además valoro mucho la disposición que ha habido, por lo menos el ministro Quiroga, entiendo que ya ha venido en 3 oportunidades a contestar preguntas, no era lo que nos tenían acostumbrados en otras circunstancias. Gracias, presidente.
El diputado Chalper, diputado Juan Marcelo Valenzuela, posteriormente. Muchas gracias, presidente. Oiga, quiero plantear un tema que no alcanzamos a conversarlo en la mañana, precisamente por falta de tiempo, que tiene que ver con la franquicia Sense. No sé si este es el momento oportuno, pero prefiero hacerlo entendiendo que después vienen los invitados. Dicho eso, nos preocupa, sí, pero me gustaría dejarle las preocupaciones que nosotros tenemos. Respecto a la franquicia tributaria, a nosotros nos preocupa fundamentalmente porque se ha intentado instalar que este sistema tendría problemas basándose en el informe 631 de Contraloría del 5 de diciembre del 2025, y eso es incorrecto. Ese informe no evalúa la franquicia tributaria Sense. Ese informe se refiere a la FONCAP, que es otra línea de financiamiento de capacitación completamente distinta. Eso es gasto público directo ejecutado por el Estado vía licitaciones con recursos fiscales. Desde ese punto de vista hay una diferencia con la franquicia tributaria, que inversión privada de empresa tiene trazabilidad y no presenta esas irregularidades. Déjeme dejarle algunas cifras que son muy relevantes para nosotros. La franquicia tributaria de capacitación moviliza más de 211.000 millones al año, y de eso un 26% vuelve al Estado en impuestos, a la renta, es decir, más de 55.000 millones. Estamos hablando de un sistema donde participan más de 9.270 empresas de todos los tamaños. Sense el 2025, ojo, 4.917 grandes empresas, 2.195 medianas y 1.538 pequeñas, y cientos de microempresas. Además, capacita una parte relevante del país, más del 10,7% de la fuerza laboral. Ojo, si se llega a eliminar este sistema o se debilita, el impacto es la pérdida de 30.000 empleos directos, más de 80.000 empleos indirectos y más de 200.000 personas se verían afectadas, considerando sus familias. Termino con esto, presidente. Me encantaría poder hacerle llegar estas preguntas al ministro y que nos las responda vía oficio. Ministro, considerando que el informe número 631 de la Contraloría se refiere exclusivamente a problemas del FONCAP, un programa de gasto público, no de la franquicia tributaria, ¿en qué evidencia concreta se basa el Ejecutivo para justificar los cambios en un instrumento distinto que opera con inversión privada? Segundo, ¿ha cuantificado el Ministerio el impacto que tendría debilitar o eliminar la franquicia tributaria en términos de empleo, cierre de pyme, caída en capacitación, considerando que hoy participan más de 9.270 empresas y más de 30.000 empleos directos dependen de este sistema? Ojo. Pregunta número 3 y final. Si la propia franquicia moviliza más de 200.000 millones y retorna cerca del 26% al Estado vía impuestos, ¿cómo se justifica fiscalmente debilitar un mecanismo que, además de incentivar inversión privada, genera recaudación? Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Valenzuela. Vamos a tomar en cuenta eso, pero estamos tratando de tomar acuerdo para sesionar en Santiago. Diputado José Carlos Mesa. Muchas gracias, presidente. Yo solo aclarar una cosa respecto a lo que algunos parlamentarios han mencionado de la mesa de asesores. Por lo menos lo que a mí me han informado de las reuniones es que efectivamente, respecto de los cálculos que se cuestionan, se entregaron dos cosas que son fundamentales por parte del Ejecutivo. Esto es lo que a mí me han informado. Primero, se entregó la data con la que se hacen esos cálculos, y segundo, se entregó la metodología con la que se hacen esos cálculos. Considerando que muchos de los asesores tienen un pasado en la EPRES, no debiese costarles tanto hacer los cálculos, supongo. Presidente, muchas gracias. Gracias, diputado. La diputada Gael Llomas. Espérate, había pedido a la diputada Iracy Hasler por segunda vez y usted por segunda vez. Y por segunda vez, mire, a ver, yo les voy a decir lo siguiente. La idea, voy a dar las palabras a todo el mundo. Pero si se acaba el tiempo para las preguntas, se acaba el tiempo para las preguntas, para que después no me digan que soy dictador, que corto la sesión. Entonces, podemos hablar todo el rato. Pero para que tengan conciencia de que ya son 5 para las 6. Y esto termina a las 7. ¿Ya? 7:30. Ya, eso. Diputada Iracy Hasler, diputado Boris Barrera y diputado Jorge Brito.
Ahí sí. Gracias, presidente. La verdad, también hubiera preferido que no sea necesario volver a hacer el uso de la palabra. Sin embargo, por su intermedio, presidente, el diputado Chalper hace ver como que aquí hubiera que discutir sin tener los datos, y eso a mí me parece realmente preocupante. Aquí se han puesto sobre la mesa 23 observaciones que no han sido respondidas por parte del Ejecutivo. De hecho, lo hemos señalado en esta misma Comisión de Hacienda. ¿Cuánto va a reducirse la recaudación a propósito de la baja en el impuesto corporativo? 0,52 puntos del PIB, 0,44, como dicen dos informes distintos. ¿Cuáles son las tablas correctas en las inconsistencias que están directamente en el informe financiero? A mí me gustaría, por su intermedio, presidente, que el diputado Chalper también tenga interés en conocer los datos y en poder legislar con conocimiento y no en base a ilusiones. Aquí se han puesto ejemplos, por su intermedio, presidente, por parte del ministro Quirós, que después dice que no conoce, como el ejemplo de Estados Unidos. Y después nos dicen, bueno, entonces mejor miremos Irlanda. Realmente eso es poco serio, presidente. En Irlanda hasta le pusieron Leprechaun Economics a lo que pasó. No yo, un premio Nobel de Economía, Paul Krugman, los duendes, a propósito de la ilusión de ese ejemplo. Pero acá los pone sobre la mesa el ministro Quirós como si fuera un ejemplo a considerar para el debate económico. Entonces, la verdad, yo creo y esperaría que todos y todas aquí sí quisiéramos tener un informe financiero que al menos pueda sostenerse en los datos, que nos puedan señalar cómo se hacen las estimaciones correspondientes y que se respondan, obviamente, las observaciones que han puesto los asesores y economistas sobre la mesa. Y eso, por su intermedio, presidente, diputado Chalper, yo creo que debiera ser un interés de todos y todas y no legislar con números que no se sostienen, que son los que están hoy día sobre la mesa. Gracias, diputada Hasler. Por favor, para referirse a otro diputado que salga por intermedio del presidente. Diputado Boris Barrera, diputado Brito, diputado Boris Barrera. Gracias, presidente. Sabe que me sorprende la falta a la verdad de los diputados. O sea, con la antigua reforma tributaria estuvimos 7 meses. Se escucharon 26 personas. Con el FES estuvimos 4 meses, diputado. Y más, sí. Aquí llevamos 2 semanas discutiendo. O sea, ¿de qué estamos hablando, por favor? Y vamos a dejar amarrada una ley por 20, ¿cuánto? Por 25 años. O sea, presidente, por favor, seamos serios. Seamos serios y démosles el debate que corresponde. Lo que pasa es que yo creo que este gobierno le tiene miedo al debate. Tiene miedo que todos los que vengan destruyan este proyecto. Presidente, que queremos que se respondan las dudas que hay en la comisión técnica, las inconsistencias del informe financiero. Mire, hay una promesa del gobierno de ingresar un proyecto de ley para eliminar el IVA en los medicamentos y en los pañales. Dígame si en el informe financiero eso está considerado o no. Es otra ley, pero va a influir en los ingresos en los ingresos de los próximos años. Y tiene que ver con esto también. Bueno, lo que sea, pero no van a ser menos recaudación y eso no va a estar reflejado aquí. Y si no está reflejado, dúdenlo, duden si van a cumplir. Para los que vienen llegando hace poco en este periodo, después que se vota en general, no hay más audiencia. Para que haya más audiencia tiene que haber un acuerdo unánime. Y yo no les creo a ustedes, yo no les creo, no confío en ustedes. Así que, presidente, yo no estoy en disposición de votar este proyecto si es que no se da el debate que corresponde, el necesario, el que siempre se ha dado en este tipo de leyes tan complejas como esta y tan importantes que van a amarrar a Chile por 25 años. Así que, insisto, presidente, mientras aquí no se escuchen, no es que no queramos debatir, cite en la noche si quiere, pero escuchemos a toda la gente que necesite exponer y cada vez nos llegan más cartas para exponer de distintas organizaciones. Muchas gracias, diputado Barrera, diputado Jorge Brito y después el diputado Pierre Carlesi. Gracias, presidente. Miren, siguiendo en la línea de lo anterior, nosotros hemos verificado y por su intermedio le pido al diputado Mesa, si él lo tiene, que lo pueda compartir porque el Ejecutivo no lo ha querido compartir hasta este momento, que es
la data con la cual han hecho todas las estimaciones que muchos economistas de su sector, no el mío, han acusado que subestiman las pérdidas y sobreestiman las ganancias. De hecho, el cálculo que el mismo ministro acá expuso establece en doble el efecto que se espera de recaudación por la baja del impuesto de primera categoría de lo que la misma comisión Marfan lo estableció. Y eso, en consecuencia, si no es una advertencia para esta corporación de que fijar reglas tributarias por 25 años sin escuchar a las voces expertas frente a un tema que debiese ser de unidad nacional, que es la recaudación y las finanzas públicas, la verdad es que esto se va a ver muy entrampado y enlodado. Yo le pido respetuosamente que no, por la ansiedad de querer avanzar sin transar, vayan a cometer el grave error de negar el debate a una reforma tributaria que quisiéramos poder haber enfrentado con altura de miras, pero que vemos que en la medida que se esconden los números es muy difícil de comprender. No podemos subsidiar un informe financiero que no cumple con los estándares mínimos metodológicos o de transparencia en relación a los datos con los cuales se construyen las estimaciones. Es por eso que necesitamos la concurrencia de expertos y expertas y también de las pymes que se van a ver afectadas directamente por las decisiones que se toman en esta comisión. Gracias, diputado. Yo les vuelvo a insistir, esto se termina a las 7, los expositores tienen 15 minutos y si no hay espacio para preguntas las mandamos por escrito, ¿ya? Voy a darle la palabra al diputado Pierre Carlesi, Carlos Bianchi, José Carlos Messi y Gael Yomans. Diputado Carlesi. Gracias, presidente. La verdad es que lo que quería decir por su intermedio al resto de los diputados, presidente, es lo mismo. Tenemos acá a los invitados, están hablando de incluso traer más porque siguen llegando cartas de distintas asociaciones, quieren seguir invitando gente, pero si seguimos invitando gente para no escucharlos y alargar el debate, esto ya no, perdón por su intermedio, presidente, tal como usted dice que no confía en nosotros y que no nos cree, yo no creo que esto no sea obstruccionismo permanente para no avanzar y no dar las señales que el país necesita para volver a tener inversión, crecimiento y empleo. Y eso es trabajo sucio, presidente, por su intermedio. Entonces, como tal, ustedes no nos creen, yo no entiendo por qué aquí se están citando instituciones también que no tienen nada que ver con el fondo del proyecto. Y dos, nosotros tomamos un acuerdo que por lo extenso y por la cantidad de invitados, vamos a invitar a 2 personas. Aquí hay diputados que han mandado listas con 13 personas y 13 instituciones para recibir. Yo no sé si ustedes pretenden que estemos, yo no tengo ningún problema en trabajar 24/7. Y si así se toman los acuerdos, ojalá lo tomemos y trabajemos y escuchemos a todos los que quieran. Pero esto se tiene que votar a la brevedad. Y por segunda vez, si tuviera tanto la intención de no obstruir y de avanzar en el proyecto, por favor, los diputados que tengan aquí presencia, pídanle a sus partidos que en las reuniones del comité, cuando se solicita sesionar en semana distrital, den el acuerdo. Porque si no dan el acuerdo, tampoco se puede avanzar. Entonces, si vamos a estar permanentemente con puros problemas, que cada vez que alguien dice algo o no dice algo, pues seguimos sin avanzar, la señal que le estamos dando a la gente es tremenda. Estamos hoy día, de nuevo, llevamos casi 1 hora discutiendo y todavía no podemos escuchar a los invitados. Así que, presidente, yo le pido, por favor, que ponga orden y podamos usar la sesión para la que fue citada, escuchar a los invitados. Muchas gracias. Gracias, diputado Carlesi. Diputado Carlos Bianchi. Gracias, presidente. Yo lo primero que quiero exigir que no se eleven los tonos de la discusión y lo exijo con el mismo respeto con que yo suelo socializar con cada uno de ustedes. Mire, por mí, más que hablar yo, hablan casi 30 años donde cada vez que me ha tocado votar, voto por los méritos de cada proyecto. No tengo algo tan ideológico que me haga sesgarme frente a situaciones que he enfrentado por muchos años. Dicho esto, yo puse 2 expertos tal cual se me solicitó. Por lo tanto, no es que yo esté aquí intentando dilatar la discusión. El presidente, con quien hemos compartido ya algunos años, conoce del actuar como muchos de ustedes que han compartido conmigo por muchos años. Entonces, no me sumen a mí a una situación donde efectivamente he respetado absolutamente los acuerdos. Pero déjenme decir, y tal vez de la puerta para afuera del Congreso, no de la puerta para adentro del Congreso, lo que está viendo hoy día Chile
es que aquí en esta comisión de Hacienda, donde por lo general y habitualmente teníamos un debate profundo sobre reformas de esta magnitud, es decir, hoy día nos estamos viendo con la imposibilidad de contar con expertas y expertos que vienen a ilustrarnos de un proyecto que, dado que no tenemos toda la información y la que nosotros poseemos, nos señala que tiene un grado de complejidad para lograr equiparar los 4.400 millones de dólares que por el solo concepto de la rebaja tributaria hoy día vamos a tener, y que es probable una estimación que en 8 años más podemos recién entrar a compensar esta situación. Aquí tenemos una cosa grave con las MIPYMES, con las pymes. Yo esto ya lo he dicho reiteradamente, ¿no? Y un tema que a mí me preocupa, presidente, muchísimo, tiene que ver con que se nos está restringiendo el espacio para el debate. Presidente, esta situación la vimos anteriormente cuando usted era oposición, y siempre cuando yo presidí esta comisión, siempre me allané a tener el mayor diálogo posible para poder efectivamente llegar al fondo. Hoy día estamos preocupados, están acostumbrados nuestros invitados, son permanentes invitados a esta comisión. Saben que esto es así. Entonces, no entremos a preocuparnos porque hoy día no han podido todavía hacer uso de la palabra los invitados. Si conocen cuál es el ritmo de esta comisión. De lo que sí debiéramos estar preocupados, presidente, es de que de manera responsable podamos llegar al fondo de una discusión donde hoy día no está la información necesaria, presidente, para poder votar en general, salvo que ideológicamente y de manera respetable algunos ya hayan tomado ex antes la determinación de votar a favor un proyecto que, dada la información, tiene demasiadas dudas. Gracias, presidente. Diputado José Carlos Mesa. Gracias, presidente. Bueno, es evidente que se ha convertido esta sección de la comisión en un debate de fondo. Y yo por lo menos no quiero desaprovechar la oportunidad, porque al final quedan algunos argumentos ahí sobre la mesa, se instalan ciertas cosas. Yo creo que cualquier parlamentario tiene el legítimo derecho de considerar que la información que se le entrega no es suficiente. Legítimo derecho. Así como cualquier parlamentario tiene el legítimo derecho de considerar que la información que se le entrega es suficiente. Solo una prevención, porque creo que la justicia sí lo requiere, por su intermedio del diputado Bianchi. A él no le queda el poncho de esas críticas que se están haciendo, por si acaso. Así que no, que por intermedio del presidente le comento, por lo menos desde mi perspectiva, las críticas que se han hecho, ese poncho no le queda al diputado Bianchi, porque él ha demostrado con su trayectoria ser diferente. Y en ese sentido, creo que la prevención que él hace es bueno que la tomemos también, porque aquí hay que criticar, que la crítica tiene que llegar a quien le corresponde. Así que ese poncho no viene con su talla. Presidente, aquí también es importante y es justo que mencionemos que este proyecto no solo enfrenta el problema de la recaudación desde una perspectiva de rebaja tributaria, también enfrenta el problema de la recaudación desde una perspectiva de medidas compensatorias. Vienen varias medidas compensatorias, plata que va a venir del extranjero que hoy día está allá y que podría estar perfectamente en Chile, y vienen medidas en ese sentido. Entonces también yo invito que cuando se habla de la rebaja tributaria se diga que hay medidas compensatorias en esa materia. Y en tercer lugar, el ajuste del gasto. Eso también es una medida que afecta, porque aquí lo importante no es la recaudación, lo importante es que se gaste lo que se tiene. Ese es el tema, presidente. Y aquí hay una cuestión que yo creo que yo por lo menos no quiero dejar pasar. Y es que se está usando un bisturí para criticar este proyecto. Cuando lo que, desde la propia exposición del ministro, esto es un proyecto que se entiende en su conjunto. Por eso es que no era posible dividirlo. Y cuando aquí nosotros pedimos que se tramite con sentido de urgencia y responsabilidad, también por supuesto con mucha responsabilidad, lo pedimos porque hace 12 años se hizo una reforma tributaria que frenó al país. Hace 12 años atrás Chile tenía un horizonte económico y un horizonte para las familias muy distinto. Entonces,
Lo que nosotros pedimos es que se haga con la urgencia necesaria porque los capitales siempre encuentran dónde llegar. Los famosos súper ricos siempre encuentran dónde proteger sus capitales. Los que no encuentran siempre dónde protegerse son los trabajadores, que necesitan que protejamos sus trabajos. Ningún economista ha criticado el crédito tributario, ninguno. Hasta el momento, todo lo que se ha dicho es que va a proteger el trabajo por lo menos de los que hoy día están contratados. Eso nadie lo puede rebatir. Aquí, hasta el momento, presidente, ningún economista de los que ha dicho que en general esta reforma no es necesaria. Hay puntos críticos, hay quienes dicen una cosa y otra, pero todos los que puedan citar, salvo uno, en realidad sí hay que ser justo, pero la gran mayoría considera que este proyecto hay que ajustarlo, por supuesto. Bueno, pasemos a la etapa de los ajustes, pero yo lo que veo es que aquí se usa un bisturí, presidente, se disecciona el proyecto y eso se hace de forma injusta. Entonces lo que yo propongo es que si hay tanto interés por escuchar a los expositores, que pasemos a escucharlos, pero no porque los expositores no estén acostumbrados a cómo se tramita acá en el Congreso, sino porque yo veo una contradicción entre decir, oye, queremos escuchar muchos expositores, pero dar una discusión en un momento que no corresponde para no escuchar a los expositores. Yo en ese sentido también me sumo a las críticas del diputado Carlesi, que muchas veces uno ve que esto se hace sin un ánimo cívico de dialogar, sino que simplemente de dilatar al presidente. Muchas gracias. Señor presidente, gracias, diputado Mesa. Voy a dar la palabra a la diputada Llomas. Voy a tomar el acuerdo para votar, para citarnos el jueves en Santiago. Y después escuchamos a los expositores. Si no, seguimos debatiendo y les pedimos que nos dejen las minutas nomás y las ven cada uno con sus asesores. Diputada Llomas. Presidente, no, mire, yo en realidad lo que quería solicitar era y recordar que en una sesión anterior, cuando se estaba hablando de los invitados, yo consulté sobre la invitación al Banco Central, a la OCDE, a la FMI, al Consejo Fiscal Autónomo. El Consejo Fiscal Autónomo entiendo que se le va a escuchar mañana en la tarde, porque, o sea, en el horario de las 5 de la tarde, para este proyecto de ley. Pero el resto de los invitados no lo vi en el listado, presidente. Entonces, independiente de que entiendo que cada parlamentario de la comisión tenía la opción de presentar invitados posibles, yo creo que es importante recibir a estas instituciones también para escucharlos. Y luego de escuchar a todos los invitados, se puede proceder a la votación. Yo eso lo entiendo, así más o menos funciona esto. Pero yo creo que no se puede legislar sin escuchar a invitados tan importantes. También la Comisión Nacional de Evaluación de Productividad, presidente. Creo que es importante poder escuchar a las instituciones correspondientes. Y también si se dice que, por ejemplo, hay un ajuste de gasto que es parte del informe financiero a la oficina presupuestaria del Congreso Nacional. También deberíamos escucharlo, porque va a tener efectos en una ley que fue tramitada en este Congreso Nacional y que tiene que ver con el presupuesto de la Nación. Y sobre los expertos que tienen distintas posiciones, solamente para responderle al diputado Mesa, la Soledad Ormazábal, que es una economista no de mi sector político, sino más bien de parte de ustedes, la Fundación Horizontal ya han presentado reparos a este crédito tributario. Entonces sería bueno también poder escuchar esas distintas visiones y por eso estamos diciendo que es importante tramitarlo con responsabilidad. También traer a colación proyectos de ley pasados que tienen que ver con las reformas tributarias. Presidente, uno no legisla este tipo de cosas a matacaballo, apurado, porque después los problemas son duraderos y acá estamos hablando de uno que podría generarse en 25 años más. Entonces, con harta responsabilidad lo digo, presidente, yo creo que es importante darse el tiempo adecuado para poder legislar. Y si eso implica tener una fecha posterior, que incluso puede ser el viernes de esta semana, una vez que se escuchen los invitados. Y, presidente, usted tiene la facultad de citar desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y yo me imagino que acá los parlamentarios no van a estar en desacuerdo con estar presente, con el trabajo que corresponde y poder escuchar a todos los invitados. Y las pymes, presidente, no se puede legislar un proyecto de ley que se supone que va a tener implicancias positivas, que yo cuestiono eso porque me han llegado también comentarios de distintas organizaciones que están en desacuerdo con este proyecto de ley, que no las escuchemos acá en la comisión, presidente. Eso. Gracias, diputada. Ya, voy a pedir el acuerdo para votar, para citar en la ciudad de Santiago para el día jueves. ¿Hay acuerdo o votamos? ¿No? Ya. Votemos. No es por mayoría, sí. Entonces votemos. Sí, entonces votemos. Lo voy a tomar de forma manual, por favor.
Entonces, diputado Boris Barrera. Señor Bianchi. Señor Brito. Señor Castillo. Señor Coloma. Señor Durán. Señor Calesi. Señor Mesa. Señor Chalper. Señor Ugarte. Señor Valenzuela. Señora Weiser. No, si yo no, si estoy a favor, pero que sea en Valparaíso. Sí, po. No, po, no a favor, pero estoy proponiendo, soy una propuesta entonces. Ahí se puede. Sí, señora Weiser, entonces a favor de la proposición del presidente en Santiago. Santiago. Sí, presidente, Santiago. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 diputados a favor de la sesión especial en Santiago el día jueves. Ya, aprobado en Santiago. A ver, yo quiero explicar una cosa. Mira, antes de que partamos, porque le estamos quitando tiempo a los invitados. Los vamos a las 10 de la mañana, horario caballero. Sí. Sí. A las 10, 12. Sí. Sí, déjeme revisar bien para los invitados que tengamos, ¿ya? A ver, yo quiero hacer... Este diputado Coloma, es que tengo que explicar algo, por favor. Han pedido la citación a distintos organismos internacionales. Les quiero recordar que no está autorizado, entiendo yo, secretaria, explíqueme si es así o no, las audiencias por Zoom. Las audiencias a distancia no están aprobadas por los comités. Las audiencias, que me explique, porque... Yo pedí a la Secretaría que me explicara si podíamos invitar al Fondo Monetario Internacional, a la OCDE, a todos los organismos internacionales habidos y por haber, y que ubicados en toda la orbe, para que puedan hablar, y no tenemos esa autorización. Entonces tampoco nosotros podemos citar a otras autoridades a las 8 de la mañana porque no van a llegar acá. Entonces el tema es que tenemos algún grado de limitación con ese tema. ¿Ya? Entonces, secretaria, ¿es así o no es así? Si no, antes que me corte el micrófono la secretaria, yo quiero saber bien, ¿se puede o no se puede? Porque yo tengo toda la intención de que vengan y expongan los organismos. Pero si me dicen que no pueden hacerlo a distancia, yo confío en su criterio. Entonces, cuénteme si es así o no. A ver, presidente, sucede lo siguiente, el acuerdo de comité ya no está vigente, fue en el tiempo de la pandemia en cuanto al Zoom. Ahora, tanto la OCDE como el Fondo Monetario Internacional no tienen sede en Chile, no tienen, lo acabamos de confirmar. Por lo tanto, ellos sí podría ser el Zoom, pero como le digo, lo vamos a preguntar rápidamente para que los comités lo resuelvan a la brevedad. Este es el punto. Ahora, si se puede, por lo mismo, puede por la pandemia. En estos momentos en Comisión de Seguridad, los alcaldes del país están siendo recibidos en audiencia telemática. En Comisión de Pesca también se hace comúnmente. El acuerdo al cual se hace referencia es para que las comisiones no puedan sesionar en forma telemática. Ese no está vigente. Pero recibir audiencias en forma telemática se podía antes de la pandemia y después también. A su consulta podríamos recibir entonces, yo entiendo, a la OCDE y al FMI en forma telemática esta semana. Eso. Ay, presidente, lo que pasa es que aquí no hay una regla, aquí se trata de aplicar más bien criterio, la regla ya no existe. Por lo tanto, yo creo como secretaría, me parece absolutamente posible que si no están en Chile, no tienen sede, ambos puedan conectarse. ¿Usted? Sí, a ver, secretaria, yo lo que necesito es que usted me facilite la posibilidad de que ellos puedan
actuar. ¿Ya? Esa es mi voluntad, la voluntad de la comisión. Entonces, si usted me dice que no podían, que fue lo que conversé con usted, yo necesito ver si se puede o no se puede. Entonces, ¿quién confío? Si lo estoy preguntando, ¿se puede o no se puede hacer? Presidente, yo le dije que no había regla y es lo que se hacía antes y lo que no se podía ahora. No hay reglas en este minuto sobre lo que usted quiere y yo creo que es legítimo que si no tienen sede en Chile puedan ser recibidos. Lo acabo de decir y lo repito, presidente. Diputado Bianchi. Lo que pasa, presidente, a ver, efectivamente no hay una regla y los acuerdos fueron en la anterior administración, pero aquí lo que prevalece es su voluntad, presidente. Es usted el que soberanamente puede, así como en las otras comisiones, si están sesionando telemáticamente, aquí no veo por qué no instituciones, ¿no es cierto?, que estén fuera de Chile o dentro de Chile puedan hacerlo. O sea, es una cosa que solamente va a depender de la decisión suya final, presidente. Vamos a hacer lo siguiente. Dado que estas dos instituciones no tienen sede en Chile, yo le pido a la Secretaría que las contacte para que podamos tener la opinión de ellos a más tardar el día jueves, donde nos vamos a juntar en Santiago, como ya está acordado. ¿Ya? Perdón, presidente, pero presidente, ¿qué quiere que le haga? Este sistema... Me corta. Entonces, yo necesito lo siguiente. Yo necesito que podamos citar a esas dos instituciones, dado que no tienen oficina en Chile, usted los contacte y los citamos para el día jueves. ¿Le parece a la comisión? Yo creo que estamos de acuerdo. Ya, estamos todos de acuerdo. Ahora, yo me gustaría poder escuchar a los asistentes, o si no, les pedimos, porque tienen 30 minutos. Y en este minuto podrían exponer 10 minutos y nos van a dejar los minutos acá y las preguntas las podrán formular ustedes por escrito. Entonces, dígame, Dani. No quiero quitarles tiempo, solo 30 segundos. Es que me acabo de confirmar que el economista Manuel Marfán, que lleva su nombre, la comisión que ha sido citada por ambas posturas, promotores y detractores de este proyecto de ley, no ha sido considerado dentro de los invitados, dado que es un asunto que él representa un órgano colegiado que trabajamos en recomendaciones que aquí se han acogido. Solicito que pueda ser considerado dentro de las audiencias como parte de las que son de toda la comisión, de las instituciones, porque esto ha sido, yo creo que es el apellido más citado en esta comisión, tanto por oficialismo como por oposición, y sería clave que en primera fuente pudiésemos conocer sus observaciones y preocupaciones respecto al trámite. Vamos a sacar alguno de que hayan propuesto ustedes y ponemos al señor Marfán. ¿Ya? Entonces voy a dar la palabra a... Sí, eso. Sacamos alguno que haya propuesto y ponemos al economista Manuel Marfán. Y no, es que ¿sabes qué pasa? ¿Qué hacemos? Dígame, seguimos discutiendo, le doy la palabra y después nos dejan las presentaciones. Presidente, pero pasa que si usted dice que saquemos al ministro Marcel para incorporar a Marfán, bueno, pero entonces así lo planteo, yo retiro mi solicitud a Marcel para incluir a Marfán. Lo que sí es importante es que habíamos acordado que eran 2 por invitado y además habían algunos que eran de la comisión. Yo pensé que dado que ustedes mismos han utilizado el apellido del economista Manuel Marfán para sostener juicios respecto a este proyecto, iban a acceder a que viniera, pero si ustedes no quieren que venga, entonces debo priorizar a Manuel Marfán por el exministro de Hacienda Mario Marcel. Ya, vamos a tratar de incorporarlo dentro del bloque que sea posible. Entonces, sin más, le quiero ofrecer la palabra al señor director del Servicio de Impuestos Internos, a quien le agradezco su presencia para que nos pueda exponer, si es posible, en 10 minutos. Se lo agradecemos mucho. Todavía no, ahora sí. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Gracias por la invitación a comentar este proyecto de reconstrucción nacional y desarrollo económico social.
por parte del Servicio de Impuestos Internos estamos acá. Quien les habla, el director del servicio, Jorge Trujillo, y el subdirector normativo del Servicio de Impuestos Internos, Simón Ramírez. Tenemos una breve presentación, pero antes de eso quería aclarar algunos puntos. Primero, que nuestro análisis y comentario que vamos a hacer del proyecto está realizado desde las atribuciones que tenemos nosotros como administración tributaria, no como generadores de política fiscal. Lo segundo es que al Servicio de Impuestos Internos le cabe una participación activa en este tipo de iniciativas, en lo referente a la provisión de información que sirve de base para los cálculos del informe financiero. Y en ese sentido nosotros tenemos una visión respecto del informe para el cual aportamos información dentro de las atribuciones que tiene el servicio y manteniendo la reserva y secreto tributario. Y tenemos una visión sobre esos cálculos, por supuesto, con los que se informa el proyecto. Tenemos una breve presentación que vamos a hacer lo más rápido posible, con una relación del proyecto, cómo lo entendemos, cómo lo vemos desde el Servicio de Impuestos Internos, para lo cual voy a pedirle al subdirector normativo que haga la relación del articulado. Muy bien. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. La presentación lo que hace es poner las normas tributarias del proyecto, porque el proyecto contiene normas de distinta naturaleza, siguiendo cierto orden. Primero las normas de código, ley de impuesto a la renta, y después las leyes misceláneas, y finalmente las normas transitorias. En materia de código, se consultan dos modificaciones. Se incorpora un inciso final al artículo 59, que confiere al servicio la posibilidad de requerir, recibir y efectuar cruces de información con otros órganos de la Administración del Estado y en particular con las bases de datos que estos órganos manejan. Siempre, por cierto, manteniendo, como se establece en la norma, las reglas de confidencialidad y seguridad de los datos. Y también se agrega una norma en un nuevo artículo 85 quater en el Código Tributario, en virtud del cual el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, respecto a la información que consta en el instrumento de caracterización socioeconómica, debe proporcionar información al servicio sobre las personas naturales registradas en ese instrumento. ¿Cómo se avanza? ¿Sí? Sí. Hay básicamente un desarrollo de la norma del 85 quater nuevo. Esta información, como dispone el artículo 23 del proyecto de ley, puede ser compartida con la DIUPRES. Aquí un solo comentario, tal vez sea conveniente por un tema de técnica legislativa no dejarlo como un artículo 23 exorbitante dentro del proyecto de ley, tal vez sea conveniente incorporarlo derechamente dentro del mismo artículo 85 quater. Si no, vamos a tener una norma exógena en una norma miscelánea remitiendo una norma del Código Tributario. Es solo una sugerencia. Siguiente. En materia de ley de impuesto a la renta, bueno, aquí las modificaciones más relevantes, como se ha comentado en esta sesión, es la reducción gradual del impuesto de primera categoría, que se rebaja de una tasa general de 27 a una tasa de 23 partiendo del año comercial 2029, y también se establecen tasas, por lo menos así está estructurado hasta el momento el proyecto de ley, respecto a las pequeñas y medianas empresas, también con una gradualidad, teniendo presente la gradualidad que ya venía en la ley 21.755, que básicamente lo que hizo fue dejar la tasa en 12,5 y a partir de 2029 en 15 y luego partir con la tasa permanente general. Y por otra parte, también se consultan distintas modificaciones con el propósito de restablecer la integración total del sistema tributario. Todo esto, como digo,
viene vinculado con las normas transitorias que establecen una gradualidad para estas distintas medidas, vale decir, la rebaja del impuesto primera y la integración total del sistema. Otra norma relevante que se ha mencionado acá, este es un nuevo artículo 33 ter incorporado en la Ley de Impuesto a la Renta, viene en el artículo 9 del proyecto, y que básicamente lo que hace es conferir un crédito por pago de remuneraciones, establece ahí un corte entre hasta las 7,8 UTM de remuneración bruta, tiene un crédito con 15%, entre 7,8 y 12 UTM, ahí establece un mecanismo de cálculo distinto. Esto aplica básicamente a los trabajadores formalmente contratados con el propósito de, como indica su nombre, formalizar o propender a la formalización del trabajo de nuestro país. Otra modificación relevante es aquellas que se realizan al artículo 107 de la Ley de Impuesto a la Renta, que básicamente lo que hacen es volver al tratamiento que tenía el artículo 107 antes de las modificaciones incorporadas por la Ley 21.420. O sea, esto es volver a lo que había antes, que era el mayor valor en la ganancia de capital como ingreso no renta. Hay que recordar que la Ley 21.420, en el contexto de normas PGU, consultó un impuesto único del 10% en la ganancia de capital de los instrumentos regulados en el artículo 107. Con esto se vuelve a lo que había antes, que es ingreso no renta, con vigencia a partir del 2027. Entre las medidas misceláneas está un nuevo estatuto para vivienda económica de FL2. Aquí no es que se esté modificando los derechos que ya tienen consagrados los beneficiarios de FL2 por las primeras dos viviendas, sino que se incorpora un tratamiento específico con un impuesto único de 5% sobre el importe bruto, según un contrato, al cual pueden acceder tanto las personas naturales a partir de la tercera vivienda, como las personas jurídicas o las empresas individuales. Se trata de un mecanismo optativo. Eventualmente un contribuyente puede, particularmente una empresa, seguir tributando conforme a las reglas generales, determinando la renta líquida imponible, deduciendo gastos, etc. Como digo, es un mecanismo alternativo, optativo para estos contribuyentes. Un detalle sí, a diferencia de los DFL2 normales que tienen los beneficios por la vivienda hasta los 140 metros cuadrados, estas viviendas económicas tienen superficie máxima de 90 metros cuadrados. Otra medida permanente está en el artículo 33 del proyecto, que establece este régimen de invariabilidad tributaria, que es como el corazón de la norma, por 25 años, aplicable tanto a inversionistas locales como extranjeros, lo cual constituye una novedad porque se incorporan los inversionistas locales dentro de este régimen de invariabilidad. Esta norma partiría con vigencia a partir del 1 de enero de 2027 o en fecha posterior si es que se publica posteriormente. A continuación, dentro de las normas también misceláneas pero permanentes, se incorpora una nueva letra F al párrafo primero, letra A, del cuadro anexo, que incorpora una exención de impuesto territorial, ¿ya?, a las personas naturales que sean propietarias de una vivienda principal, cuando estas personas naturales tienen 65 años o más. Es importante señalar que, a diferencia, para despejar algunas dudas en el tiempo limitado que tenemos, que esto es una exención de impuesto territorial que, si bien es cierto, recae sobre el inmueble, se aplica respecto a la persona propietaria del inmueble, que tiene que cumplir ciertas características que están anotadas ahí. Básicamente, que sea la vivienda principal, esto es, utilizada preferentemente para la habitación, y constituya la residencia habitual y asiento principal del contribuyente, el cual debe coincidir con el domicilio electoral registrado en el servicio electoral. Es
esta exención es un inmueble por propietario, se establecen reglas especiales en caso de copropiedad con algunos requisitos y consulta, como es normal en estos casos, normas de fiscalización al Servicio de Impuestos Internos. Solo para terminar, como digo, es importante retener que a diferencia del denominado beneficio adulto mayor o BAM, que es una rebaja a las contribuciones, esta es una exención de las contribuciones, ¿ah? Y es del 100%. El beneficio BAM tiene otros requisitos, incluyendo, por ejemplo, la renta, y en el primer tramo de las rentas está exento, o sea, una rebaja del 100%, y en el segundo tramo, o sea, a partir de las 13,5 UTA hasta las 30, tiene una rebaja del 50% de las contribuciones. Acá es exención 100% sobre las contribuciones del inmueble. En cuanto a las normas transitorias, se establece una rebaja temporal del 50% del impuesto a las donaciones que habría aplicado a las donaciones que se realizan con ciertos trámites, básicamente aquellas donaciones que constan en escrituras públicas que se suscriban dentro del plazo de un año a contar del primer día del mes subsiguiente a la fecha de publicación de la ley. Se establecen ciertas salvaguardias para respetar los derechos hereditarios, en particular que no se puede acceder del 75% del patrimonio total del donante, y estas donaciones están exentas, liberadas del trámite de insinuación judicial, sin perjuicio de lo cual el contribuyente tiene que presentar una declaración ante el servicio acompañando la escritura o el borrador de escritura de donación, cumpliendo otros requisitos que por resolución el servicio tiene que disponer. En el fondo es como una suerte de insinuación administrativa por parte del Servicio de Impuestos Internos, va a ponerlo en términos bien coloquiales, ¿eh? No es que no haya ningún tipo de verificación de requisitos, sino que en vez de esta insinuación judicial, de la cual se encuentra liberada, se hace una suerte de, como digo, insinuación administrativa donde el servicio tiene que verificar el cumplimiento de los requisitos legales. Otra medida transitoria está la declaración de bienes y rentas en el extranjero. Esto es es una experiencia que Chile ya ha tenido. El servicio en su momento impartió las instrucciones en forma muy rápida porque las normas eran virtualmente las mismas. Una norma similar venía en la Ley de Cumplimiento Tributario 21.713. La gran diferencia, solo llamar la atención, entre este mecanismo y los dos anteriores es que establece una tasa diferenciada del 10% como impuesto único sustitutivo, que es la regla general, y una tasa rebajada del 7% con el propósito de incentivar la repatriación efectiva de los capitales. Yo creo que en eso bastante positivo el proyecto de ley porque no solo permite declarar la renta y bienes que antes no tenían ninguna obligación de internar a Chile, en este caso por el incentivo de una tasa preferencial de 7%, esto se puede lograr ingresando materialmente los bienes o las rentas al país dentro de un plazo determinado, cumpliendo ciertos requisitos e invirtiendo en determinados instrumentos o valores. Otro mecanismo también es una réplica a normas o experiencias que ya se han verificado en el pasado. Se establece un sistema también extraordinario de declaración de un impuesto único y sustitutivo, de los saldos en el FUR. En el STUT, aquí ruego disculpar la nomenclatura, nombres medio raros, pero así se han bautizado. Y los registros, el exceso de fondos de utilidades tributables, FUT. Básicamente con el propósito de limpiar estos registros con una carga tributaria de un impuesto único del 10%. Y como última medida también transitoria, se establece una exención temporal de IVA en la venta de viviendas nuevas. Esto rige a partir de la fecha de publicación, creo que está más adelante, con una novedad, bueno, un elemento relevante, es que la vigencia, un plazo de un año contado desde el primer día hábil del mes subsiguiente al de la publicación,
pero con el propósito de eventualmente promover las ventas antes de la entrada en vigencia de la ley. Se establece la posibilidad que las ventas realizadas entre la fecha de presentación del mensaje y la entrada en vigencia de esta norma de exención, igualmente se puede optar por un sistema o un mecanismo de devolución del IVA. Y termino. Muchas gracias. Voy a ofrecer la palabra a don Michel Llorat por 10 minutos, por favor. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Pero cierre. A ver, don Michel, hagamos lo siguiente mientras ordenan. ¿Podemos suspender un segundo para ir a votar el cierre del debate? ¿Ah? No, pero es que reglamentariamente tenemos que ir a votar el cierre del debate. Vamos a suspender por 10 minutos y volvemos, por favor. Y lo que quiero pedir es que prorroguemos por 10 minutos también la sesión. ¿Ya? Se reanuda la sesión. Tiene la palabra don Michel Llorat. Muchas gracias, presidente. Bueno, tengo 9 temas. Voy a lo más rápido posible, pero por supuesto me dicen nomás que si tengo que parar antes. Primero me quería referir a la rebaja de tasa de primera categoría y la reintegración. Bueno, lo primero es decir que, en mi opinión, no me parece mal que uno pudiese bajar la tasa de primera categoría en la medida en que esa menor recaudación esté compensada, ¿no es cierto?, dentro del mismo grupo que se beneficia. Ahora, por otra parte, hay que tener cuidado, en mi opinión, cuando se dice que la tasa en Chile es alta. Por 2 razones. La primera es que si uno compara la tasa chilena con los países que tienen régimen integrado o semi-integrado como el nuestro, esa tasa no es alta, ¿ya? Está, como se ve ahí, ¿no es cierto?, son 6 países los que tienen estos sistemas y bueno, muchos tienen tasa de 30 como Australia, México, Nueva Zelanda tiene 28, Canadá, depende de la provincia, entre 23 y 30,5, etcétera. Entonces no es una tasa alta, sino que está en el rango intermedio en países con sistemas comparables. Lo segundo que yo destacaría es que lo importante en realidad no es la tasa legal, ¿no es cierto?, este 27% que dice la ley, sino que la tasa efectiva de tributación, que es la que le interesa al inversionista. El inversionista nunca mira la tasa, no compara las tasas legales para tomar decisiones de inversión, ¿ya? Y esa tasa efectiva influye en muchas cosas, como por ejemplo los sistemas de depreciación de los activos fijos, que en Chile tenemos depreciaciones muy aceleradas, ¿no es cierto? Para las pymes tenemos depreciación instantánea, y para las grandes empresas, que son las que se beneficiarían de la baja de primera categoría, tenemos una depreciación acelerada, que significa que los activos se deprecian en la tercera parte de la vida útil, ¿ya? Entonces, ¿qué efecto tiene eso? Yo voy a mostrar aquí los resultados de un ejercicio en base a un proyecto de inversión hipotético a 10 años, sobre el cual apliqué los impuestos a la renta de varios países de la región, incluyendo los esquemas de depreciación que utilizan en cada país, ¿ya? En el supuesto de un proyecto dentro de una empresa en marcha, ¿ya? Entonces, y ahí se ven los resultados. Yo tengo un Excel que, si les interesa, a lo mejor a los asesores lo puedo enviar, ¿ah?, para que lo revisen. Chile es el país con la menor tasa efectiva del impuesto corporativo dentro de los países de la región, que son más o menos con los que competimos por inversión, ¿ya? Aquí yo puse las tasas legales. Por ejemplo, las tasas en Argentina un 35%, la legal; en Colombia 30%, en México 30%, en Perú 29,5% más un 5,6%, que es un tema de un porcentaje que se lleva a los trabajadores; en Chile 27%.
¿ya? Pero la efectiva, fíjense que en casi todos los países se parece mucho a la legal porque la depreciación es normal, ¿ah? Es parecida a la económica. Pero en Chile es baja de 27 a 21,9. ¿Ya? Entonces uno podría decir, bueno, en realidad en Chile ya estamos, en términos de tasa efectiva, por debajo del promedio de la OCDE. ¿Ah? Y si uno toma empresa más accionista, también, ¿no es cierto? Para un residente es 33,9, para un no residente que paga menos, 27,4. ¿Ya? También dentro de la más baja de los países con que estamos comparando. ¿Ya? Y para terminar con la parte, ¿no es cierto?, impuesto a la empresa, hay que decir que la depreciación acelerada es un mejor incentivo a la inversión que reducir tasas. ¿Ya? ¿Y por qué un mejor beneficio? Porque primero beneficia a los que realmente invierten y no a todas las empresas independientemente que estén invirtiendo o no. Logra tasas efectivas más bajas que simplemente moviendo a la tasa legal y tiene un costo fiscal bastante menor. ¿Ya? Entonces acá en este cuadro yo estoy comparando el Chile actual con Chile con la reforma que se propone y Chile con depreciación instantánea. Entonces si nos concentramos en la columna de tasa efectiva de la empresa, podemos ver, ¿no es cierto?, que con la reforma ese 21,9 de tasa efectiva baja a 18,6, pero si uno aplicara depreciación instantánea bajaría a 12,8 para los que están invirtiendo. ¿Ah? Las empresas que no están invirtiendo seguirían pagando el 27, pero entiendo que lo que interesa, ¿no es cierto?, es incentivar la inversión y por esa vía el crecimiento. ¿Ya? Y el costo fiscal, fíjense, de bajar la tasa más la reintegración, ¿no es cierto?, son 2.800 millones y la depreciación instantánea tendría un costo aproximado en régimen de 300 millones de dólares. ¿Ya? Los primeros 2 años es mucho más grande porque hay un efecto ahí inicial, pero a la larga se empieza a compensar empresas que dejan de depreciar y pagan más con las que invierten y deprecian, entonces al final es un costo en régimen de unos 300 millones. Entonces yo diría, como estamos en un tema de déficit fiscal importante, ¿por qué mejor no nos vamos por esta vía si queremos incentivar la inversión en vez de bajarle la tasa a todas las empresas, muchas de las cuales no necesariamente van a estar invirtiendo? ¿No? Respecto de la reintegración, en mi opinión es difícil aquí sostener de que la reintegración por sí misma favorezca una mayor inversión y crecimiento. Nada, claro, porque en el fondo lo que hace es bajar los impuestos a los accionistas, ¿no es cierto? Y por lo tanto, al bajar el impuesto a los accionistas, lo que tenemos es un incentivo a retirar utilidades, más que a reinvertirlas. ¿Ya? Entonces incluso podría tener el efecto contrario. ¿Ya? Hay a veces un argumento de que mejora la liquidez, pero en realidad hay varios estudios que dicen ese argumento es válido, pero para la pyme, ¿no es cierto? Que no es el caso, porque aquí estamos hablando de empresas grandes que no tienen problemas para obtener recursos. Una cosa importante, porque se repite mucho, esto de que la medida de reintegrar establece o restablece la equidad horizontal. ¿Ya? Eso, en mi opinión, no es así, es al contrario, porque cuando las empresas, las rentas empresariales tributan en base a retiros, lo que tienen es un beneficio, el beneficio de postergar la tributación final hasta el momento del retiro. Y entonces lo que hacen los sistemas semi-integrados es que atenúan parcialmente ese trato preferente que tienen las rentas empresariales. Lo que pasa es que en situaciones particulares, por ejemplo, si una empresa distribuyera todas las utilidades al momento de generarse, claro, ahí entonces uno vería que el empresario pagaría un 44,45 y el trabajador con una renta equivalente pagaría un 35. Pero en general eso no es lo que ocurre, porque en Chile no se distribuye más que un 30% de las utilidades. ¿Ya? Entonces, si uno sacara el valor presente, vería que siempre la renta empresarial está favorecida. ¿Ya? Obviamente es una medida regresiva, ¿no es cierto? Uno puede tener razones para hacer medidas regresivas, pero hay que reconocer que es regresiva, ¿ya? Porque favorece fuertemente al 1% de mayores ingresos, al igual que la reducción de la primera categoría. Después, respecto al régimen de invariabilidad tributaria, aquí lo que me gustaría decir es que la propuesta, la verdad es que es bastante más generosa que el antiguo DL600, ¿ya? Primero, porque no favorece solo a los inversionistas extranjeros, sino que también a los nacionales. Segundo, porque establece un plazo de 25 años en vez de 20, que era el DL600. En realidad era 10 y prorrogable por otros 10. ¿Ya? Tercero,
no tiene un costo para quien lo tome. ¿Ah? El DL600 tenía un costo porque aplicaba una tasa de 42 en vez de la de 35 que era el régimen general. Aquí uno simplemente toma la del régimen general. ¿Ya? Otorga invariabilidad del IVA, al menos lo dice expresamente, para los nacionales por 25 años. Eso es raro, yo creo que es un error. ¿Ya? Porque lo que hacía el DL600, que tiene sentido, es que daba invariabilidad de IVA durante el periodo de inversión, porque para el inversionista puede generar un costo fiscal que le suban el IVA mientras está invirtiendo, ¿ya? Porque ese IVA lo va a recuperar después. ¿Ya? Pero no tiene sentido dar invariabilidad de IVA por 25 años, ¿ya? Porque pueden pasar cosas raras, como lo explico enseguida. El DL600 era solo para proyectos nuevos. En cambio, esta propuesta introduce un concepto de proyectos conexos que hace que en el fondo permita que una empresa que ya está operando tome la invariabilidad porque hace una inversión de 50 millones, pero esa invariabilidad le afecta a toda la empresa. Entonces le va a beneficiar no solamente al proyecto, sino que a la actividad que ya existía. ¿Ya? En el caso de empresas nacionales es incluso más claro eso, ¿no? Porque cualquier empresa nacional bastaría que invirtiera, como yo lo entiendo, ¿no es cierto?, 50 millones de dólares, ¿no es cierto?, y podría quedar con invariabilidad, no solo por el proyecto nuevo, sino que por toda la empresa. ¿Ya? Entonces, aquí hay algunas preguntas que yo me hago. ¿Necesita Chile dar a los inversionistas más beneficios de los que daba en los años 80 a través del DL600? No me parece muy justificable. ¿Es necesario dejar amarrada la estructura tributaria por 25 años? ¿Qué pasa si, por ejemplo, no se cumplieran las proyecciones de este mismo proyecto en términos de recaudación por crecimiento? No podemos subir los impuestos, entonces quedamos atados. ¿Qué pasa si alguien decide en el futuro subir la tasa IVA al 20%? ¿Podría darse el caso de que hubieran supermercados que mantendrían el IVA en 19 y los almacenes de barrio tendrían que cobrar 20? ¿Ya? Y lo otro, la tasa de impuesto adicional, que es la que se fija por invariabilidad, es 35%, pero hace como 50 años que es 35%. ¿Ya? Y no se ha movido. Entonces, yo no sé en realidad cuánto valor puede tener para un inversionista extranjero el que uno le diga, no te voy a subir el 35%. La verdad es que hace 50 años que no se sube. ¿Ya? ¿No? ¿Sí? Nunca se ha subido. Caso particular de la minería. Hay un argumento a favor de la minería, ¿no es cierto? Es que los proyectos mineros hay una inversión muy alta en principio, que es un costo hundido, ¿ya? Y los inversionistas tienen miedo de que después que invierten el gobierno les sube los impuestos. Eso es cierto. Pero un argumento en contra, ¿no es cierto?, es que los recursos minerales tienen la particularidad de que son inmóviles y dependen de la geología del país, entonces no es tan claro como que, no, si en Chile tengo miedo de invertir, me voy a invertir a otro lado, porque no, ¿ya? ¿Cuánto me queda? ¿0? Ah, no, pero deme 3. ¿Ya? Lo que no puede pasar es que Chile, por este régimen de invariabilidad, renuncie a la posibilidad de capturar una mayor renta económica de la minería si es que se dan condiciones especiales. Supongamos que el precio del cobre sube a $8 y se mantiene ahí. ¿Por qué vamos a renunciar a eso? ¿Ya? O sea, debería, si se insiste en hacer esto, haber por lo menos alguna cláusula que permita, bajo ciertas condiciones, cobrar un royalty más grande. ¿Ya? De las contribuciones a la primera vivienda, ¿qué voy a decir aquí? Me voy a saltar todo esto, voy a irme a que yo diría que hay un problema real, adultos mayores que pueden tener una casa muy valiosa, pero no les alcanza la plata. ¿Ya? Pero la solución es muy regresiva, ¿ya? Y yo creo que hay soluciones mejores. ¿Ya? 3 alternativas de solución. Primero, dar la opción de diferir total o parcialmente las contribuciones hasta el momento en que la persona fallece y la deuda la pagan los herederos, ¿no es cierto?, con la venta de la propiedad. Segunda, que me la dijo un amigo de impuestos internos, sí, yo tengo. No lo voy a nombrar porque no sé. Que compensar la pérdida de recaudación dentro del mismo grupo, restringiendo la exención general que hoy día existe para todas las viviendas a un máximo de 2 o 3 viviendas por persona. ¿Ya? Claro, porque hoy día todas las viviendas tienen un tramo exento, la exención habitacional. Entonces uno podría decir, bueno, vamos a personalizar el impuesto y vamos a permitir la exención solo hasta 2 viviendas por persona. ¿Ya? Entonces, si una persona tiene 50 viviendas,
sacaba la exención para las otras 48. ¿Ya? Y eso podría, no sé cuánto recauda, pero probablemente puede ser más incluso que lo que cuesta la medida. ¿Ya? U otra, acotar el beneficio a personas con un cierto nivel de ingresos, menores a 2 millones. ¿Ya? El crédito por remuneraciones, yo aquí, dos cositas. Primero, que es poco costo eficiente, porque se ha estimado que generar un empleo, ¿no es cierto?, con una remuneración de 550.000 pesos cuesta 3 millones. ¿Ya? Entonces no es muy costo eficiente. ¿Ya? Si uno quisiera un mecanismo para incentivar el empleo, podría ser este, pero solo respecto de empleos nuevos, no de toda la planilla. ¿Ya? Claro. Y hay un error en el informe financiero, a mi juicio, porque este incentivo se dice es como bajar la tasa de primera categoría, entonces lo estimo igual, el efecto crecimiento, que con el impuesto de primera categoría. La diferencia es que aquí, ¿no es cierto?, primero tengo el incentivo y genera un efecto crecimiento, pero después el incentivo se extingue. Y en cambio el efecto crecimiento que se le asigna no se extingue. ¿Ya? Entonces hay ahí como 0,2 puntos del PIB de efecto crecimiento que hay que sacarlo. ¿No? La reintegración ya estoy muy pasado. Ya, ganancia de capital y FL2 son dos medidas que van directamente al 1% de mayores ingresos. Nuevamente puede ser que uno quiera hacerlo por otras razones, pero técnicamente o tributariamente no hay ninguna razón para eximir a las ganancias de capital. ¿Ya? Son una renta como cualquier otra. ¿Ya? Lo mismo que los de FL2, no hay razón de por qué uno quisiera beneficiar a esa industria respecto de otra. Y por lo demás, ¿no es cierto?, son dos medidas que el presidente Piñera había eliminado beneficios y que se están reponiendo. ¿Ya? Los impuestos sustitutivos, está bien, pero ahí el 10% a los retiros en exceso, fíjense que puede ser excesivo, porque los retiros en exceso no han pagado primera categoría. ¿Ya? Entonces es como 10 en total. ¿Ya? La repatriación de capitales, hay una lógica aquí que es extraña, que es, si repatria, le cobro un 7, pero además le digo, invierta en los activos que están exentos por la propia ley. ¿Ya? Entonces, tráigase para acá, le cobro menos. Usted que ya evadió, ¿no es cierto? Usted es un evasor. Si trae la plata, le cobro menos, un 7, y además puede invertir en cosas que no pagan impuestos. Es como, ¿no?, como raro. ¿Ya? Ya, las donaciones, bueno, vale 1%. Y la facultad del servicio, ahí termino, sí, es la última. Está bien darle más facultades, pero no me queda claro para qué es útil esa información. No digo que no lo sea, a lo mejor no se me ocurre, ¿ya? Porque son personas que no pagan impuestos a la renta. Entonces, lo que sospecho, pero no sé si se puede aclarar, es que tal vez es una medida que apunta a que el servicio fiscalice que se utilicen bien los beneficios sociales. ¿Ya? Pero en ese caso, ¿no es cierto?, me imagino que habría que darle al servicio recursos para que cumpla esa función que hoy día no tiene. ¿Ya? Aquí estoy ayudando al director para que... reconocer de que puede tener un efecto de menor recaudación por evasión, ¿no es cierto?, si es que tiene que desviar recursos a un fin distinto, ¿no?, que sería fiscalizar beneficios sociales. ¿Ya? Y con eso concluyo. Muchas gracias, señor Llorrat. Por favor, les puedo pedir 5 minutos más para que pueda hablar hasta las 7:15, para que pueda hablar el último expositor. Le damos la palabra a Juan Alberto Pizarro, que es el jefe de la Comisión Tributaria del Colegio de Contadores. Rápido. Ahora sí.
Sí, muchas gracias, señor presidente, y a los diputados por la invitación. Bueno, quiero mostrar en primera instancia algunos números que nos pueden orientar respecto a esta reforma. Primero, la recaudación fiscal, a pesar de las sucesivas reformas, está estancada en torno a 17,5% promedio, a pesar de que las sucesivas reformas prometieron en torno a 6 puntos del PIB, se recaudó a lo más 1 punto. Si sacamos el efecto de los impuestos sustitutivos, 0,7 puntos en 10 años de mayor recaudación fiscal, a pesar también de los altos precios del cobre, que llama la atención que la recaudación también sea tan baja. En segundo lugar, el crecimiento. Hasta antes del año 2014 se crecía por sobre el mundo y en promedio 5,5%, y posterior al 2014 se crece bajo el promedio del mundo y en torno a 2% diríamos, de incremento del Producto Interno Bruto. ¿Por qué es importante este dato? Porque CIEPLAN, hasta antes del año 2010, explicó que el 80% de la recaudación fiscal provenía de crecimiento económico. Otros datos económicos, el ingreso per cápita estancado. Cuando tenemos un sistema progresivo de impuesto a la renta a nivel de las personas, finalmente que el ingreso per cápita esté estancado, claramente hay una relación lineal con la menor recaudación. La inversión también dejó de crecer a tasa del 7% y crece en promedio 1,7%. El crecimiento tendencial de 5%, 7% en los mejores años, hoy está en 1,8%, con un ingreso per cápita plano prácticamente. Finalmente nos estancamos en el camino. Acá tenemos dos láminas. Estonia e Irlanda partieron, ¿no es cierto?, ambos países en un nivel similar que Chile en los años 1990. Hoy Estonia está en el promedio, a nivel de ingreso per cápita, en el promedio de la OCDE. Chile se estancó e Irlanda es el país que más recauda y el que tiene el mayor ingreso per cápita a nivel de la OCDE. Desde la perspectiva tributaria, ¿qué ha pasado? ¿Cierto? Tasas de impuestos corporativos que crecieron en forma contraria a la tendencia del mundo. De paso, se llevaban las pymes, es decir, no creció solamente para las grandes empresas, sino que también creció la tasa para las pymes. En este momento el país está por sobre la tasa promedio de la OCDE y por sobre países líderes como Irlanda, Estonia, a nivel de competitividad fiscal. Esto también es importante porque siempre se habla de la tasa corporativa, pero también es importante la tasa combinada entre los impuestos corporativos y la tasa al dividendo, que en promedio es 44,45 en Chile, producto del sistema semi-integrado, y en la OCDE 42,84, pero países como Nueva Zelanda, que tiene un sistema integrado, tiene una tasa combinada de 39% y Estonia 22%. La carga fiscal, que fue un tema... Ya, a ver, reanudamos la sesión. Mire, lo que le voy a hacer es lo siguiente. Tenemos la posibilidad, ¿podemos alargar 5 minutos por este problema, diputado? Ya. Por favor, adelante, don Juan Alberto. Lamentablemente no podemos ver su presentación, pero por favor. La carga fiscal equivalente... Mencionaba que la carga fiscal equivalente es lo importante que debemos mirar, más que la brecha de impuestos propiamente tal. Cuando uno mira la carga fiscal equivalente, la reforma de pensión, el royalty, lleva a una carga fiscal equivalente 32 puntos del PIB y la OCDE tiene en torno a 34. Los 2 puntos se cierran básicamente con la economía sumergida si es que la llevamos al promedio de la OCDE. Lo segundo, el gasto tributario, que son las exenciones, los incentivos que entrega el sistema tributario para la inversión, para la familia, han ido a la baja. En algún momento era 4% del PIB, hoy está en 2%, el promedio de la OCDE es 5%, y países líderes como Australia, Canadá, tiene 7 y 8% del PIB. La competitividad tributaria a la baja, principalmente en impuestos corporativos y en la tributación internacional, que son dos temas que aborda el proyecto. Otro punto relevante, la integración. Normalmente hablamos de la integración que beneficia principalmente a las grandes empresas, pero debo mencionar que en el sistema semi-integrado
hay 100.000 empresas que, si uno la analiza por nivel de venta, son pymes, ¿ya? Venden menos de 75.000 UF y están capturadas en el sistema de grandes empresas por normas de relación o por normas de restricción de giro. ¿Qué es lo importante? Que esas 100.000 empresas están en las tasas menores del impuesto global complementario, por tanto, el impuesto fijo del 9,45, que es la pérdida de créditos por impuesto de primera categoría, es un impuesto regresivo para las pymes que están capturadas en ese sistema, 100.000 pymes. Hay solamente 15.000 grandes empresas. El sistema integrado también tiene una parte importante que son los inversionistas extranjeros, con convenios que también están en el régimen y se reparte 1/3 el costo fiscal en cada uno. Pymes, empresas nacionales y inversionistas extranjeros. ¿Cuál es el tema importante? Que el inversionista nacional, que paga 44, 45, como bien dijo, ¿cierto, Michel Jorrat? 44, 45 la carga efectiva total, respecto a un inversionista extranjero es 35%. Por tanto, hay una clara distorsión en el tratamiento de un inversionista nacional y un inversionista extranjero. A un inversionista nacional en este momento le conviene ir a instalar su matriz en Perú y desde allá invertir en Chile porque lo tratan mejor finalmente. No, realmente. Claramente. Sí, sí. Sí, respecto también al crédito tributario, también tengo algunas observaciones, pero más bien de mejora. Creo que es importante focalizarlo en actividades productivas. Cuando uno revisa dónde se concentra, diríamos, el empleo por actividades, hay algunas actividades que son financieras, otras de servicios de apoyo administrativo, y creo que se debiera focalizar en actividades productivas. Y quizás existe la oportunidad de mejora de aumentar el crédito a las nuevas contrataciones, quizás a un 30%, si se liberan recursos de las actividades que son de un menor foco productivo. Creo que es importante porque este crédito al empleo se focaliza no solamente en llegar a la meta de pleno empleo de 6,5%, sino que también apunta a la informalidad. Y la informalidad ha ido al alza, 26,5% de informalidad a nivel del empleo, 35% según la Asociación de AFP, pero es casi 55% en la micropyme, es decir, el sector más débil, más vulnerable, tiene una mayor informalidad, por tanto veo que este crédito tributario del empleo es bastante favorable para ese sector. También algunas reflexiones finales, que no es solamente acá un tema de tasa de competitividad, sino que también tenemos que apuntar a la confianza del sistema tributario. Echo de menos, por ejemplo, medidas que fortalezcan los derechos de los contribuyentes, que apoyen también la recaudación, equilibrando esta relación entre contribuyentes y la autoridad fiscal, o que simplifiquen el sistema, que creo que sería un paso importante, porque la confianza, según el Banco Mundial, es la que permite también en países emergentes como Chile aumentar la recaudación fiscal. Respecto a Manuel Marfán, que acá lo citaron varias veces, indicó en algún momento que a la larga subir impuestos era un pésimo negocio. También indicó que si se privilegiaba el crecimiento económico, habría más holgura que una reforma tributaria, y claramente apuntaba al crecimiento económico como principal fuente de recursos fiscales. De Gregorio también, en algún seminario, en alusión al informe de brechas de cumplimiento tributario, que indicaba que existía un 50% de evasión, indicó que no necesitábamos subir impuestos, sino que más bien saber dónde está ese forado, que claramente está en la economía sumergida, en la informalidad. Hace muy poco, Manuela Gosín, en el Colegio de Contadores, me pareció muy buena su exposición porque llevó claramente el análisis de los impuestos a lo básico, a lo simple. Y claramente la empresa es distinta de los dueños y la empresa es un ente que reinvierte los recursos, que no se financia solamente con deuda y que la fuente principal de recursos es la utilidad. Finalmente, cuando tenemos una tasa de impuesto corporativo, lo que queda finalmente es que existen mayores utilidades para reinvertir en la propia empresa, porque es, diríamos, la línea final del estado de resultados. Muchas gracias, don Juan Alberto, y le pido mil disculpas por lo accidentada de su presentación. Aquí van a quedar las presentaciones en la Secretaría para hacer las consultas que estimen conveniente por escrito.
Y les quiero agradecer también al director de Impuesto Interno, a Michel Llorat y a Juan Alberto, y a su equipo también, por haber asistido el día de hoy. Y por haberse cumplido los fines de esta sesión, se levanta.